a Said Badwan, nuestro hombre robot, porque estamos en todo lo actual, pero también en toda la historia de lo que hoy podría ser las herramientas de trabajo más importantes que tenemos tecnológicamente hablando, desde el espacio, todo lo que tú nos puedes dar, hombre robot. Esto se llama Proyecto HARP, HAARP. ¿Significa? El proyecto HARP, que significa, son siglas en inglés para un proyecto que traducido al español sería como Aurora Activa de Alta Frecuencia Proyecto de Investigación, que representa algo que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, durante, que eran investigaciones, imagínate esto del HARP, para dejarlo bien claro, es como una antenota de radio, así como la que estamos usando para platicar con nuestro público hoy, pues eso es el proyecto HARP. En teoría se empezó como una investigación para hacerle llegar mensajes codificados a submarinos nucleares que estaban ocultos con ojivas debajo del mar y que es muy difícil comunicarse con algo que tiene toda esa cantidad de agua encima, ¿no? Con el efecto que hace. Y pues si algo tenemos claro, Fer, es que la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Y siempre estas guerras terminan con un cambio geopolítico, etcétera, pero que en realidad está inducido por un fenómeno tecnológico. Y lo podemos ver desde cómo masacraron a los ejércitos cuando se inventa el fusil automático, cómo cambia las guerras cuando un país despliega jets caza supersónicos cuando los demás siguen teniendo aviones convencionales, o cómo las guerras simplemente terminaban con que un país demostró tengo bombas nucleares. Nosotros todos sabemos lo que pasó, ¿no? Y en realidad sí ha sido así. Cuando estudias historia, cuando estudias la historia de la humanidad, lo que estás estudiando en realidad es la historia de las guerras. Y la tecnología generalmente está financiada con algo que empieza con aplicaciones militares. Por ejemplo, el proyecto HARP. El proyecto HARP, cuando pasa la Segunda Guerra y cuando evoluciona la tecnología y ya no necesitan tener submarinos para tener toda esta guerra fría nuclear, ¿no? Que es, o sea, lo único que se refiere a este concepto es a decir, quien tiene armas nucleares, pues las reglas de la guerra cambian, ¿no? Ya no es un país que puedas invadir, ya no es un país que puedas conquistar y hacer lo que quieras con ese país porque podría haber respuesta. Y te cuento, Fernanda, se estima que hoy día en el mundo hay suficientes armas nucleares como para destruir, así, para aniquilar hasta el núcleo todo el planeta 17 veces. Y ¿No no te nos parece cansamos de eso? hacer más y más y Exacto. más Es armas. que a veces pienso, con una bala es suficiente. Es decir, ¿para qué crear tanto? ¿Es eso el poderío que quieren los países para ser respetados? Como te digo, es geopolítico, es un tema de si yo no tengo armas nucleares, puede llegar Estados Unidos a darme algo de libertad porque la estoy necesitando, ¿no? Entonces, son la clase de cosas que están haciendo, no, y pasa, por ejemplo, en el conflicto actual con el tema de Irán, etcétera, viene de eso, de que se había firmado con Obama que eh, iban a dejar de generar estas armas nucleares, etcétera, y con eso quitaron una restricción que habían puesto a sus ventas de petróleo, que es muy importante para su economía, ¿no? Llega Trump, lo quita, su economía se está afectando muchísimo por esto y otra vez es, bueno, pues entonces, si ya no te interesa como sobornarnos para no hacer armas nucleares, las vamos a hacer, porque literalmente es un te tenemos miedo, es la guerra del miedo y por eso hay tantas armas, o sea, sería ridículo si ya puedo destruir la Tierra 17 veces, ¿para qué hago más? Pues en realidad es para que me tengan miedo y es lo que se hacen. Pero déjame decirte, Fer, que el tema de estas armas, y para eso usaba esos ejemplos, es que siempre estas armas se mantienen en secreto, ¿no? O sea, siempre el punto es que agarran en sorpresa a los adversarios en estas guerras, como te conté con estos ejemplos de los jets caza, de las armas nucleares, etcétera, ¿no? Cambia por completo el rumbo. Entonces te voy a decir que las armas nucleares ya son cosa del pasado, o sea, son ¿Cómo? de la guerra anterior. Ahora, si quieres ganar una guerra, puedes ganarla incluso sin que la gente se entere de que alguna vez alguien quiso lidiar esa guerra. Y eso es lo que se cree del proyecto HARP.
El proyecto HARP es un proyecto que se ionica, como te digo, durante una guerra y que después dicen los investigadores, no pasa nada, lo podemos seguir usando para estudiar la ionosfera, etcétera. Hay que ver qué otras aplicaciones se les puede dar. Tal vez podemos hacer mejor radio en el mundo, ¿no? Pero pues como ves, a nosotros nos están escuchando en muchos lados. Creo que hasta en Sudamérica y Estados Unidos nos están escuchando en este momento, ¿no? Creo que ese no era un gran problema. Y aún así, entre los Marines y la Fuerza Aérea estadounidense invirtieron $300 millones en construir estas instalaciones, que lo único que hacen es estudiar la ionosfera, a ver si algún día encontramos algo que sirva de algo, ¿no? Como alguien que tiene experiencia en cómo se da financiamiento para hacer investigaciones universitarias, sé que eso no es bastante convencional. Y es donde empieza esta teoría de la conspiración, porque el Pentágono muda esta instalación a la Universidad de Alaska en Fairbanks y dicen, o sea, para decir, no, solo estamos estudiando la ionosfera y que para eso están operando estas antenas a 0.5% de su capacidad. ¿Para qué haces algo que vas a usar al 0.5% y le metes una potencia que podría operar a un 100%? Y es donde la gente se empieza a preguntar cosas. Pues nada, estar listo para cuando sea necesario. Sobre todo, ¿qué es lo que podrían hacer estas antenas? Al final del día funcionan como un calentador focalizado en un punto en específico. Lo que hacen es que mandan estas frecuencias a la ionosfera y pueden calentar un punto en específico. ¿Y eso por qué es relevante? Porque la ionosfera es la capa que controla el clima. Entonces tú podrías usar eso entre la Tierra y la ionosfera. Tienes un set de espejos que puedes dirigir perfectamente para que esto impacte en un punto geolocalizado que tú puedas elegir del mundo y causar cosas como sequías, tsunamis, terremotos, etc. ¿Quién se lamentaría de, oh por Dios, me está cayendo muy mal China y hay un tsunami del tamaño del mundo en sus costas y upsis, pobrecitos los chinos, hay que mandarles solidaridad, ¿no? O empiezan a tener terremotos, etcétera, y esas cosas se podrían controlar. Por eso te digo que las armas nucleares ya son cosa del pasado y déjame decirte que la moda ahora es las armas biológicas. Tú podrías hacer un arma si tienes el código genético de una persona que afecte solo a esa persona o un perfil racial de un código genético similar. Entonces, alguien podría decir, me caen mal las personas con color de piel, no sé, cualquiera, y entonces diseño un arma que solamente a esas personas las afecte. Puedes hacerlo tan específico como a una persona, a una sola persona. Pueden matar a algún líder mundial si tienen el perfil genético y que parezca que le dio un infarto y es como de qué lástima a tal persona le dio un infarto o a través de radiación ionizante qué lástima le dio cáncer y pues ya se murió y ya no pasó nada y nadie tiró la primera piedra. Entonces, ¿cómo defines que empieza una tercera guerra mundial? Y finalmente te quiero contar de un arma súper desastrosa que es como ya el arma perfecta de guerra, ¿no? De lo que se conoce hoy día. Te digo, falta si algún día estalla la guerra, nos vamos a enterar de todo lo que no se conocía, que de verdad, ojalá no pase. Yo llevo unos días viendo los memes, la gente riéndose, ¿no? De lo que sería una tercera guerra mundial y yo pienso, no tienen idea, no, ojalá que no, que es la bomba de neutrones, que es como las bombas atómicas, pero tiene una muy baja eficiencia explosiva, o sea, prácticamente no explota, pero una muy alta eficiencia radiactiva, y esa radiación dura 48 horas. ¿Qué significa esto? Ya no en términos técnicos, que tú puedes soltar la bomba, no sé, en Ciudad de México, te va a destruir un par de edificios a la redonda y ya, pero va a matar a toda la gente alrededor, y en 48 horas esa radiación se fue y entonces tú puedes llegar y colonizar. Llegas a un lugar donde no destruiste edificios, infraestructura, nada, guardaste todos los recursos de quienes estaban ahí, pero te llevaste a toda la gente. Entonces, todas estas cosas son una realidad, Fer. No lo puedo creer. Entonces... O sea, estás hablando, las armas nucleares son cosas del pasado. Sí, claro. Eso ya es viejo. Hoy existe a través de estas antenas
La La posibilidad potencia. de crear desastres naturales. No lo puedo creer. Y mira, este es un tema que desde un punto de vista científico, o sea, no hay ninguna evidencia, ¿no? Tiene sentido tecnológico que se podría usar para eso, ¿no? Pero hasta la fecha nadie ha podido comprobar que lo están usando para esto, ¿no? Es teoría de la conspiración que ciertos desastres naturales que han ocurrido últimamente tienen que ver con esto, ¿no? Y la respuesta, por ejemplo, de los rusos cuando esto pasa es hacer la suya propia y es 5 veces más grande y la están terminando, ¿no? Y ellos, hasta donde se entiende o hasta donde han dicho públicamente, sí es con el objetivo de usarla como un arma. Porque Hoy dicen que la puedes están ser usando en más su contra. preciso en quién matas, a qué cantidad de gente matas, qué raza tiene, qué religión, dónde se concentran, cuáles son los datos de esa comunidad para acabar con ella. ¿Es así? Es tal cual, Fernando. Ese es el mundo en el que vivimos hoy día. Por eso la inestabilidad política es algo, pues, mucho más consternante de lo que la gente pensaría. Vemos que Trump usa esta clase de defensas mediáticas contra cosas como su juicio de impeachment, etcétera, y se le hace fácil matar a un líder iraní, etcétera, cuando son cosas que pueden repercutir en el fin de la humanidad misma. Como habíamos platicado en un programa anterior, dice Enrico Fermi que el día que empieza una guerra nuclear es el último día antes del final de la humanidad y que no vemos alienígenas porque todas las civilizaciones encuentran cómo extinguirse a sí mismas antes de encontrar cómo viajar fuera de su propio sistema solar, porque es mucho más fácil, ¿no? Entonces parece que estamos en camino a eso y yo creo que es un buen momento para que activistas y reguladores se pongan de acuerdo para ver cómo solucionamos este problema. Nos has dejado con la oreja cuadrada aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Insisto, en QTF, el hombre robot alimenta Internet. Nosotros no nos alimentamos de Internet.